Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hacer el seguimiento de lo que teníamos el domingo anterior, que fuimos nosotros a lo que llamamos la zona del miedo, la zona en donde se produjeron 2 secuestros en 11 días y queríamos vivir lo que siente la gente que está en ese lugar, qué nivel de protección hay. Tuvimos una experiencia muy particular, hoy le vamos a contar el desenlace, pero también les vamos a contar eso que callan los colonos menonitas que han sido víctimas. Son 3 integrantes de las colonias que hoy están en manos del EPP. Vamos a compartir ese material y también tengo invitados especiales para hablar de estos 2 personas que tienen mucho que decir. Por un lado lo tengo a Fidel Zavala, que ustedes recordarán, estuvo en algún momento también secuestrado. Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis. Gracias por venir. Mucho gusto estar acá con ustedes. Fidel, que te pudiste sobreponerte a esa experiencia y hoy es más, te estás jugando, te estás tirando a la arena política. Así es. Parte de la decisión es por lo que me ocurrió, ¿verdad? Tomamos concienzudamente, analizamos mucho antes de tomar la decisión. Sabemos de que a lo que nos estamos exponiendo y sabemos a lo que estamos renunciando, Luis. Bueno, y estoy también con Arnoldo Bin, senador. Él fue miembro, es miembro de la colectividad menonita. ¿Es correcto eso, no? Vos seguís siendo menonita. Así es. ¿Ah? Y sos, creo que, una de las figuras más destacadas de la colonia. Te convertiste primero en un hombre de medio, hoy sos senador, o sea, sos político y ya seguís en la carrera política. Buenas noches, Luis. A Fidel también un gusto saludarlos. Sí, realmente hoy en día desde el lugar donde estamos, en el Senado, lugar que está ambicionando acá Fidel, realmente lo felicito por esa decisión porque es muy importante que personas que tuvieron esta experiencia busquen desde ese lugar poder también marcar una influencia por el bien de nuestra sociedad, por el bien de las próximas generaciones. Así que hoy atento a compartir con ustedes, Luis, el programa. Bueno, yo quiero arrancar con el primer informe. A ver, voy a recordar un poco lo que pasaba el domingo anterior. En realidad nosotros el viernes, el día que se produce el último secuestro, estuvimos a 10 kilómetros de donde se produjo el secuestro y a 2 horas, digamos, de que ocurriera ese hecho. La intención era conversar con los colonos que fueron víctimas de, en ese momento era el último secuestro, y intentar escuchar sus voces, porque ellos casi no hablan. Teníamos a Peter Harder, este hombre que aparecía realmente harto de esta historia cuando ocurrió, era su sobrino el que fue secuestrado. Él con un machete dijo que iba a entrar él a rescatar al sobrino. Bueno, ahí está, lo estamos viendo en imágenes. La idea era solamente conversar con él, pero terminamos viviendo una experiencia que nos hizo entender mejor lo que es la sensación de miedo que vive esta gente en la zona. Hoy hay un epílogo, creo yo, para esta historia, que les voy a contar después del informe, pero vamos a arrancar con esto, recordando lo que vivíamos y el elemento nuevo en esta historia. Vamos con ese material. Si vos vinés acá de noche, ¿qué vas a hacer? En nuestra reciente visita a la zona roja del EPP, en la frontera difusa entre los departamentos de San Pedro y Concepción, allí donde los pobladores han visto cómo se llevaban a 3 de sus miembros, hemos experimentado en primera persona lo que es el miedo, la sensación de indefensión y la bronca sorda de la impotencia. De la mano de los colonos llegamos hasta un lugar donde, según ellos, se convive rutinariamente con el riesgo del secuestro. Yo te dije bien, acá 4 veces casi fue un secuestro. Acá mismo. Porque si vos vinés acá de noche, ¿qué vas a hacer? Allí descubrimos, por azar, a 2 hombres ocultos en un ducto de agua. Ellos dijeron ser miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, lo que nos recordó en ese momento algo que escuchamos con frecuencia de los pobladores de la zona roja, que cuando alguien se encuentra con algún integrante de la logística de la organización criminal, lo primero que señala para confundir es precisamente que pertenece a la Fuerza de Tarea Conjunta. Son de la Fuerza de Tarea Conjunta y se están haciendo patrulla. ¿Ustedes son de...? De la FET, ah, bueno. Dale, será. Tranquilo. Lo que pasa es que parece que hay alguien allá adentro, ¿te acuerdas? Nosotros pensamos... Ah, esta zona.
Sí, papá. Sí, no le vayas a grabar porque son del equipo. Dale, será, no te preocupes. La sospecha se convirtió en certeza cuando el vocero de la agrupación, creada para combatir al EPP, el teniente coronel Urdapilleta, nos señaló que no tenía información de ningún operativo realizado en ese lugar. Nos dijeron que ahí está la gente que supuestamente le pasa provista a lo del EPP, ¿verdad? Nosotros estábamos grabando y salen dos tipos de ahí. Están dos tipos ahí. Me dicen que ellos son supuestamente de la Fuerza de Tarea Conjunta, que ellos están revisando el lugar. Yo no sé si es cierto. Era inevitable concluir que nos estaban mintiendo. Como si eso no fuera suficiente, la policía, cuya comisaría se encontraba a solo 2 kilómetros del lugar, jamás acudió a nuestro pedido de auxilio. Estábamos allí impidiendo solo con las cámaras que huyeran dos hombres que decían ser de las Fuerzas de Tarea Conjunta, hecho que había sido desmentido por el vocero de la fuerza y que para los colonos eran de la logística del EPP. No sabíamos si tenían armas, solo que nosotros no las teníamos. Si no fuera porque uno de los colonos, Peter Harden, tío de Franz Hebert, secuestrado el pasado 21 de agosto, decidió ir a buscar a los policías en su propia camioneta, estos nunca hubieran llegado. Según nos explicaron después, la patrullera no funciona. No tiene patrullera, ¿verdad? No está, Ya veo cómo estamos. Tenemos pésima condición de nuestra patrulla. Debemos suponer que tampoco tienen una moto. Los hombres escaparon entre 30 y 35 minutos después de que los descubriéramos. Los policías que trajo Harden llegaron 4 o 5 minutos más tarde. Igual se internaron en la maleza en su búsqueda. Sin suerte, los hombres habían desaparecido. 10 minutos más tarde, entre 40 y 45 minutos después del hallazgo, aparecieron finalmente los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y de golpe cambió la versión. Luego de que el vocero nos dijera que no había información alguna sobre operativos en ese lugar, el propio titular de la fuerza, el coronel Héctor Grau, me llamó y aseguró que esos hombres sí eran de su equipo. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué problema hay? Acá están los secuestradores, acá dentro de mi pueblo. Mira, supuestamente eran de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos dijeron, descalzo, vestido en negro. Yo le llamé al teniente coronel Urdapilleta, me dice, yo no tengo ninguna información de que tengamos gente ahí. Estuvimos acá esperando, finalmente los tipos salieron de ahí y huyeron hacia la Jesús. Fueron como 40 minutos. Como dijimos antes, los colonos no le creen. Están seguros de que quienes escaparon eran de la logística del EPP. Ellos se hacen las siguientes preguntas. ¿Por qué si estaban en un operativo encubierto vestían con un distintivo de tropas especiales? Se supone que si alguien los ve, la intención es que ni sospeche que son de la fuerza de tarea, salvo que, por el contrario, la intención sea que si alguien los ve, crea justamente que son de la fuerza de tarea conjunta. ¿Quién querría eso? ¿Un miembro de la fuerza de tarea conjunta o uno del EPP pretendiendo ser de la fuerza de tarea conjunta? La otra pregunta, ¿cómo se explica que las provistas para miembros de inteligencia de las fuerzas de tarea conjunta se las traiga un delivery del lugar? El empleado del comercio que se acercó hasta el puente para bajarles agua y alimentos enlatados. El dependiente que trajo el encargo no quiso hablar con nosotros. Se limitó a decir que recibió la orden en el comercio donde trabaja de entregar las provistas sin hacer preguntas. Le enviamos esta carta al coronel Grau pidiéndole fotografías de los hombres que estaban bajo el puente, que deben figurar en sus registros ya que, según la versión oficial, son de las fuerzas de tarea conjunta. Y Grau nos respondió positivamente. Envió fotos de quienes supuestamente integran el equipo. Y debemos decir que los hombres son sumamente parecidos a quienes vimos. No hacemos públicas las imágenes porque nos comprometimos a resguardar sus identidades. Pero nobleza obliga. Debemos decir que hay elementos suficientes para creer en la versión del coronel. Lo que no nos pudo explicar Grau es por qué huyeron sus hombres. Y sobre todo, por qué se demoraron 45 minutos en acudir al lugar donde estábamos. Pese a las fotografías, los pobladores de Santa Clara siguen desconfiando. Y no es difícil de entender por qué. En el siguiente bloque les contamos lo que hasta ahora callan los colonos. La razón de por qué, con todo y las fotografías, siguen teniendo sus dudas.
Bueno, dos cosas que quiero decir rápidamente. Uno, tengo que agradecer la confianza que tuvo el coronel Grau, que nos envió fotografías que por supuesto nosotros no vamos a mostrar, para que nosotros tengamos certeza de que efectivamente eran miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Tengo que decir que yo estuve frente a esos hombres, si bien no tengo una memoria fotográfica, creo que efectivamente eran integrantes de la Fuerza. Ahora hay una serie de preguntas. ¿Qué hacían en ese lugar? ¿Por qué no sabía, por ejemplo, Urdapilleta que ellos estaban allí? ¿Y por qué tardaron 45 minutos en decirnos que eran de la Fuerza de Tarea Conjunta? Hay muchas hipótesis, pero después les vamos a mostrar por qué los colonos no confían. ¿Por qué han perdido ese vínculo de confianza absolutamente necesario? Vamos a tener enseguida vamos a tener esto. Pero bueno, quiero empezar un poco, Fidel, antes de ir al siguiente bloque con el siguiente material, Fidel. Bueno, vos viviste esta experiencia, ¿de cuánto tiempo estuviste? 94 días. 94 días. 94. ¿Estabas en un mismo lugar o te ibas mudando de lugar? No, tuvimos 13 campamentos, Luis. 13 campamentos. 13 campamentos. Los campamentos del 5 al 11 fueron los campamentos donde más tiempo estuvimos, ¿verdad? Los otros campamentos fueron campamentos, te diría que de paso, ¿verdad? A lo sumo 3 días cada campamento. ¿Y vos alguna vez tuviste la sensación de que estuvieron cuanto menos cerca los que supuestamente te estaban buscando? No. En ningún momento estuvieron cerca. Escuché algún sobrevuelo de helicóptero, pero nunca sentí... es más, ¿verdad? Desde el campamento 5, 6, más o menos, lo de ellos era un relajo total, señal de que están seguros de que nadie iba a llegar, de que estaban totalmente protegidos, ¿verdad? O sea, ¿nunca vos lo viste tensos o preocupados porque lo fueron a descubrir? Los primeros, la primera semana sí, y tomaban muchas precauciones. Yo creo que montaban sus guardias, tenían su movimiento rutina. Después me enteré de lo que era una bomba Claymore, ¿verdad? Porque me tocó ver la Claymore cuando nos llovió tanto en la víspera de mi liberación, vamos a decir, y vi todos los cordones, vi la bomba, que es una bomba, parecía una batería, ¿verdad? Pues después ¿Te enteraste de qué se trataba? Que era una bomba sí. Claymore. Yo creo que ellos sí blindaban sus... Pero después del campamento 5 o 6 se relajaron, ¿verdad? Por supuesto sabían de que el operativo búsqueda estaba en otro lugar porque ellos manejan información. Bueno, después vamos a hablar más del tema. Arnoldo, ¿vos qué crees de esto que vimos? ¿Vos crees que son de la Fuerza de Tarea Conjunta y que es una chambonada, que cualquiera los descubra y que estén en esas condiciones? O sea, no depende mucho de lo que yo crea. Yo quiero creer en las palabras del coronel Grau, en el sentido de que eran gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. De hecho, el uniforme y otras cuestiones dan indicios. La pregunta es qué hacían en ese lugar y qué significa esa provista que recibieron. ¿Era para ellos? ¿Era para llevar a otra gente adentro? O sea, ¿cuál es la función específica? Por eso para mí es muy preocupante lo que te tocó vivir, por un lado, exponiéndote al riesgo de lo que podría haber sido un secuestro tuyo. Vamos a ser concretos. Inclusive, digamos, con gente de la Fuerza Tarea Conjunta que no está, digamos, reportado en los organismos de seguridad de las mismas Fuerzas de Tarea Conjunta, que tendrían que estar en ese lugar cumpliendo qué orden, qué misión, bajo qué circunstancia. Entonces, eso lleva a aún mucha más preocupación, Luis y Fidel, en el sentido de, me tocó decir la semana pasada, de una fuerza de tarea confusa, en el sentido de que yo creo que hay un grave problema. Desde el mismo presidente de la República, me hago responsable de lo que digo, de un sistema de órdenes y una decisión clara que tiene que emanar del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Para mí hay un grave problema, y no es un problema de este coronel Grau que está en este momento al frente, sino cuántos ya cambiaron. El problema no se va a solucionar cambiando comandante de la Fuerza Tarea de Conjunta permanentemente. Yo creo que el problema se va a solucionar cuando se sabe y se tiene una idea clara de lo que se quiere hacer, de lo que se va a hacer y de la forma en la que se tiene que hacer. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional son instituciones verticalistas que tienen que cumplir órdenes sin
sin consultar, sin esgrimir argumentos en contra, cuando hay una hoja de ruta clara, pero acá evidentemente hay un grave problema y lo que a ti te tocó ver es una, al menos grave descoordinación, y ante esa situación, imagínense cómo vamos a pedir que la gente lugareña tenga confianza en lo que estén haciendo las fuerzas de tarea conjunta. Es muy preocupante. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero enseguida les voy a mostrar la segunda parte, donde cuentan finalmente los colonos algunas cosas de las que vivieron, incluso antes de este penúltimo secuestro. Así es. Advertencias que ellos hacían, cosas que vieron, y nadie les hizo caso. Así es. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a compartir esta segunda parte y después debatimos con nuestros invitados de hoy. ¿Para dónde vamos? ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo esta batalla? Ya volvemos. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya estuve con... Bueno, una de las cuestiones que siempre se menciona es que esta organización criminal busca, obviamente, desmoralizar al que está secuestrado, Fidel. Totalmente. Esa historia de que te hicieron cavar una fosa, ¿eso es cierto? Sí, es cierto, Luis, y realmente juegan con la desesperación de los familiares y con tu desesperación dentro, ¿verdad? Y a medida que vos más quebrado estás desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Sos presa más fácil, ¿verdad? Vos soltás toda la información que podés, ¿verdad? Que le pueda servir a ellos como para saber si apretan o no apretan a los negociadores, en ese caso familiares, ¿verdad? Entonces saben perfectamente, ellos realmente tienen el libreto, ¿verdad? Y lo cumplen a cabalidad y no son improvisados. Tienen mucho más inteligencia de lo que tenemos nosotros con nuestra fuerza de tarea conjunta. ¿Vos tuviste una discusión con Manuel Cristaldo Mieres? Yo tuve con Osvaldo Villalba. Ah, con Osvaldo Villalba. Con Osvaldo Villalba. Fuerte, allá por el día 23, 25 por ahí, ¿verdad? Y después de eso, él desapareció, me dijo, contigo no se puede hablar, vos sos extremadamente quisquilloso, ¿verdad? O sea, vos estabas secuestrado, llevas más de 20 días secuestrado. Sí. ¿Qué discutieron, Fidel? No, como yo soy el encargado, vamos a decir, de la empresa, ¿verdad? Yo soy el que sabe las verdaderas condiciones, ¿verdad? Entonces le dije, mira, yo sí te puedo ayudar en algo. Acá estoy, yo sabía de que el secuestro de María Edith había sido tantos días, el de Listron de 45 días, etcétera, etcétera. Nosotros yo iba tarejando en una madera. ¿Marcabas vos? Sí, ¿verdad? Los días, marqué hasta el día 30 por ahí, después se me perdió la madera. Y le digo, mira, me preocupa mi familia, me preocupa mamá, porque mamá es una señora de edad. Entonces me dice, no, tranquilo, estamos hablando con tus hermanos, está todo bien encaminado, todo para que yo me quede tranquilo dentro del secuestro. Al día 20 y tanto viene y me dicen, nosotros ni hablamos todavía con tu familia, tipo diciendo, quédate ya tranquilo, ¿verdad? Y ahí me entra una bronca y le digo, mira, vos sos muy macho, ¿verdad? Con el fusil yo atado acá, ¿verdad? Soltame y vamos a, ¿verdad? Acá las cosas, vos estás jugando con mucha gente. Yo tengo una señora, mi madre que es de edad, pues, mira, nosotros si querés vamos a solucionar el tema, pero porque ellos te hablan de la palabra empeñada de que nosotros somos señores y vamos a cumplir, etcétera, etcétera. Yo le digo, vos no tenés palabra, vos sos un delincuente común y corriente, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, se cortó la comunicación con él, desapareció de mi vista, vamos a decir, tantos días, y bueno, quedamos nosotros. ¿Y vos, cuándo fue que te hicieron cavar la fosa? ¿A cuánto tiempo llevabas secuestrado? Y yo ya estaba allá por el día 40 por ahí, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo fue eso? Teníamos problemas de agua, porque nosotros me secuestraron en octubre y estábamos saliendo de una seca. Después vino el periodo de mucha lluvia y me dicen, no, me levantaron, me dijeron, vamos a ir a buscar agua, vamos a hacer un pozo para buscar agua, ¿verdad? Y comienzo yo dando la primera palada, ¿verdad? Y después me quedo otra vez en la hamaca y se escuchaba la pala cargada. La pala cargada ponen alambre, ¿verdad? En la pala para que tenga más peso y entre, ¿verdad? En el terreno duro, vamos a decir. Y comienzan a cavar y se generaba una discusión entre ellos, entre mis guardias, diciendo que ya se había tomado la decisión, que me iban a matar porque mis hermanos no estaban llegando a un acuerdo con ellos y el dinero que ofrecían no daba y el otro le decía, no, pero Fidel es buena gente, acá la gente, esto, lo otro no podemos hacer, no, ya se tomó la decisión y que vos estás escuchando ahí
Realmente fueron momentos muy difíciles, ¿verdad? Ese en el ¿Pero momento... eso era inventado? ¿En serio estaban debatiendo el...? No, era para quebrarme psicológicamente. O sea, tiene un entrenamiento De total, fabuloso para cumplen el libreto. Y después cuando, el otro momento difícil, cuando me llevan para la prueba de vida, cuando hay una filmación donde yo salgo con el bombachón y la bandera atrás y ellos todos enmascarados. Yo pensaba que era el ritual de ellos y me iban a ejecutar frente a la bandera del EPP, tipo diciendo, acá está, ¿verdad? Esta es la muestra de... Realmente te pasan todas las cosas por la cabeza. Tengo una segunda parte del material que vamos a compartir y después, bueno, tengo mucho que preguntarle también a Arnoldo sobre esto, porque es una sociedad, digamos, todavía muy cerrada, algunas más cerrada que otras. Vos venís en realidad ya de la zona más integrada del país, ¿verdad? Tus padres son de la zona del Chaco, ¿verdad? Claro, de las colonias del Chaco que están muy integradas a la sociedad, claro. como también en San Pedro, Friesland, Follendam, son colonias muy integradas. Pero estas tres colonias, Río Verde, Santa Clara y Manitoba, son colonias muy conservadoras, originarias de México, y que mantienen un estilo de vida también en su vestimenta, en sus costumbres, muy aisladas del resto de la sociedad. Ya. Una segunda parte tengo, vamos a compartir ahora. Y mi hijo siempre quedó con ese trauma hasta hoy en día. Los colonos menonitas no están acostumbrados a hablar en público. Son una comunidad que dedica casi todo su tiempo al trabajo. No es fácil convencerles de que cuenten lo que están padeciendo. Jacob Zacaría, líder de la comunidad, se animó a relatarnos algunas cosas ante cámara, como lo que vivió 2 días antes del secuestro de Franz. A 500 metros de mi casa está el monte donde estaban ellos. A 500 metros Claro, de tu casa, el Sí. monte donde ellos se encontraban. sí. Y hace varios días que estaban. Nosotros sabíamos que estaban ahí porque nosotros tenemos perros grandes y los perros ladraban toda la noche. ¿Qué pasa? Avisamos a los militares, ¿verdad? Ellos dicen que vinieron a verificar y que no encontraron nada, ¿verdad? Pero había tiroteo así a las 5:30 de la mañana. En ese lugar. Sí, en O ese sea, monte. antes del secuestro de Franz. Antes del secuestro. ¿Hace cuánto? más 2 o días menos? antes, 2 días 2 antes. días Sí. antes. Y ese que el aviso que le dieron a los militares es 2 días antes también. O sea, ustedes le Cuando hubo- avisaron, acá sí. está pasando algo. Sí, claro. Y no hicieron nada. Bueno, ellos dijo que revisaron el lugar y no encontraron. No encontraron nada. No, Pero de ese bosque salieron para secuestrarlo a Franz. así mismo. Jacob ha vivido antes una experiencia dramática. Su hijo, de 9 años, estuvo secuestrado por varias horas. Y mi hijo siempre quedó con ese trauma hasta hoy en día. Siempre cuando él sale de la casa o se va con nosotros, él siempre mira a los costados, a todas partes, así. Parece que queda con ese trauma que un momento alguien puede atacar. Siempre está con eso. El día del secuestro de Franz, la relación con la policía no fue la mejor. Me decían, Jacob, y yo quiero saber si esto es cierto, ¿verdad? Que cuando ocurrió lo de el último secuestro, lo de Franz, se fueron hasta la policía y la policía dijo necesitamos una orden para poder intervenir. Sí, claro, ese sí dijeron, está bien, ¿verdad? Nosotros no podemos decir también que no, ¿verdad? Porque ellos tienen su... Saben cómo tienen que Sí, operar. Pero claro. bueno, pero uno puede esperar que si la policía está cerca, actúe rápido. Y para más le ofrecimos para acercar, ¿verdad? Pero... O sea, ustedes le dijeron, nosotros le vamos a traer. Sí. Y dijeron, no, Y tenemos que esperar la que orden. vamos a ir juntos también para acercarse al lugar, ¿verdad? Ah, ustedes le iban a acompañar. Claro, Igual ellos dijeron, no, tenemos No, que esperar una orden. sí, así es. Fuera de micrófono, los colonos dicen estar hartos de la policía. Aseguran que reciben su visita rutinaria, siempre en busca de un supuesto apoyo para realizar su trabajo de protección. Víveres, combustible, carne para el asado, carbón. Sienten como si estuvieran manteniendo una guardia privada, solo que a la hora en que la necesitan, ellos no están. Los colonos cuentan que cada vez que se refuerza el número de oficiales de policía en la zona, eso no implica mayor protección, sino controles en las rutas, que en la práctica es sinónimo de más coimas. Los detienen con cualquier excusa. Le falta la chapa de un lado, un faro roto, balizas, cualquier excusa es suficiente para presionar por un arreglo. Si no es un pechazo, es la coima. Para eso están, aseguran. Tienen mejor opinión de los militares. Ellos nunca piden nada, nos aseguran. Y siempre tienen un trato correcto.
pero la sensación que les queda es que nunca les dan autorización para incursionar en la zona donde pueden estar los secuestrados. Otro secreto a voces es que aún con las fuerzas de tarea conjunta instalada en el lugar, son muchos los colonos obligados a pagar el tributo revolucionario. Y coincidentemente, todos nombran un lugar como el espacio en el que se debe dejar la ofrenda. Los ductos, donde descubrimos a aquellos hombres de negro. Esta es la realidad del día a día para los colonos. Si ante el pedido de auxilio de un equipo de prensa se tardaron 45 minutos, aunque ahora sepamos que los hombres eran efectivamente de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿qué podemos esperar nosotros? Esa es la pregunta angustiante con la que cerraron la charla. Arnoldo, hay gente que busca explicar que las víctimas sean los menonitas porque todavía son como los invasores extranjeros, no los sienten como parte de los paraguayos, así de absurdo, ¿verdad? De los paraguayos, o porque ocupan tierras que no deberían haber ocupado, o porque son grandes deforestadores. ¿Qué decís a eso? Los colonos llegaron ahí ya hace muchísimas décadas. En el 70, la creo. colonia ¿no? Río Verde en el 69, o sea, estamos hablando de 5 décadas prácticamente que están en la zona, luego las otras un poco más tarde hasta la década del 80. O sea, ya son gente cuyos hijos tienen un arraigo total a la zona, a esta tierra, y en la entrevista que le pudiste hacer a uno de ellos, se nota su arraigo y su pasión por su tierra, por su trabajo y por su seguridad. Yo creo que lo que tiene que ver, ¿por qué ahora 3 colonos o 3 menonitas secuestrados en simultáneo junto con el señor Urbieta y el policía Edelio Morínigo? Tiene mucho que ver con la zona geográfica en la cual están, en primer lugar. En segundo lugar, con que son gente muy vulnerable en el sentido de que no tienen un sistema de seguridad propia. Son gente que se dedica a trabajar y a recorrer desde su casa hasta el lugar de trabajo, con maquinarias y demás. Entonces, últimamente vemos muchos de estos secuestros donde hay de por medio una máquina que no tiene la misma velocidad de desplazamiento y otras cosas que son víctimas fácil de un tipo de emboscada a los efectos de un secuestro. Entonces, yo creo que lo otro es una excusa, porque entonces uno podría también decir, bueno, contra los ganaderos que deforestan, o contra, ahí mismo está Favero en esa misma zona. O sea, si hablamos de tierras, en esa zona los menonitas no son los que tienen más tierras. Muchas de las tierras que ellos trabajan, inclusive ya son alquiladas a propietarios paraguayos que ya no se van a la zona por miedo. ¿Por qué crees que ninguno de los últimos 3 casos pidieron rescate? ¿No están pidiendo plata ellos? No están pidiendo. Y eso es algo llamativo como para analizar. En realidad, si el móvil del secuestro es el de buscar dinero, normalmente, por lo menos el EPP ha dejado a través de diferentes sistemas, mayormente a través de cartas o notas, el pedido en algún lugar accesible a los que tiene que llegar el mensaje. Hasta acá no hay. De Abraham Fer hubo en el primer momento un intento de cobrar un dinero en el momento del secuestro. Ustedes saben que eso llevó algunas horas hasta el desenlace. Justo fue un fin de semana que los familiares no pudieron conseguir efectivo en Río Verde o en Santa Rosa de la Guaral. Pero llama la atención, acá el móvil en este momento, mi lectura es que tiene que ver con crear una desestabilización, un terror generalizado en las comunidades a los efectos de desanimarlos. ¿Por qué? Porque estos son meses, ahora ustedes saben que son meses, septiembre, octubre, meses de siembra. Sí. Entonces, ¿quién se va a animar ahora a ir a sembrar? O sea, el perjuicio va a ser muy grave para los que están endeudados, pagando sus cuotas por sus maquinarias, ¿verdad? Y cómo ellos se ven obligados a volver a su rutina, si es posible, del trabajo. ¿Y el objetivo cuál es? ¿La tierra? Yo creo que el objetivo también está en desestabilizar, mostrar el poder de otra forma por parte de estas organizaciones criminales, porque hay que decir lo que son así.
Y de repente hay también interpretaciones que tienen que ver con subgrupos que se van formando en torno a este grupo principal del EPP. No sabemos con cierta ciencia cierta porque lo que nos falta es mayor trabajo de inteligencia. Que pueden tener otros intereses. Que pueden tener otros intereses. Lo llamativo es que lo que vos viviste, que los mismos colonos te llevaron a un lugar donde sucedían cosas sospechosas y te tocó en suerte vivir un momento así, ¿verdad? Como periodista camarógrafo, esto es realmente muy fortuito, pero es histórico, ¿verdad? Esto tiene que investigarse a fondo. Yo no sé por qué todavía no están sumariados los susodichos, no sé si están sumariados, pero acá no hay todavía una explicación racional a lo que pasó ahí, a lo que viviste. No hay una explicación que nos traiga, cuando vos preguntas, que nos traiga seguridad. Cuando vos preguntas por qué los colonos están con miedo, obviamente porque tienen a sus seres queridos secuestrados, no sabemos en qué condiciones. Acá todo lo que escuchamos de parte de Fidel, o en el caso de los colonos que están cerca de lo que es el lugar donde vive Arlan, Fick, estuvieron en mucha comunicación con él. Lo que pasó con este chico Franz Vive, que estuvo adentro, luego lo soltaron. O sea, ellos manejan mucha información de qué es lo que estarían viviendo sus seres queridos en este momento en el monte, y eso no es para que estén tranquilos. ¿Vos alguna vez llegaste a tener información de lo que pasaba fuera de tu cautiverio, la radio, alguna cosa? No, yo no llegué a tener nada. Yo, las radios que escuchaba, que me hacían escuchar ellos o que yo podía escuchar era Radio Habana Cuba, Radio Nacional, o sea, ¿cómo se llama? Radio Comunista de España, Radio ¿Por onda corta o por onda corta? onda corta? Onda corta. Radio Nacional de Venezuela, que era la voz Del comandante, cuando eso estaba Hugo Chávez. Chávez. Hugo Chávez, Comandante sí. Chávez. Bueno, eran las radios que escuchaba. Radio O sea, la tortura era completa. Holanda, y sí, era lo que me hacía escuchar, ¿verdad? No sé si era parte de querer adoctrinarme, hacer ver, tener una visión diferente, etcétera. Yo quiero, sobre lo que dijo Arnoldo, yo creo que esto efectivamente no está en la agenda del presidente. Uno. Dos, lo que mostrás marca la improvisación total de nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque vos tenés que saber perfectamente el actuar y qué están haciendo tu personal, inclusive en tus tiempos libres, ¿verdad? Si vos estás efectivamente acuartelado, no puede estar gente pidiendo, ¿verdad? O chantajeando, vamos a decir, cobrando, ¿verdad? Segundo, los organismos que van a trabajar dentro de la fuerza de tareas conjuntas, que trabajan más internamente en el anillo, vamos a decir, más operativo y que maneja información sensible, ese tiene que ser un cuerpo blindado, ¿verdad? Y la gente que entra ahí tiene que pasar por polígrafos, detectores de mentiras, ¿verdad? Y tienen que ser evaluados permanentemente. Acá lo que nosotros tenemos es una cachafacería total y una descoordinación en muchos lados. Y esto yo creo que tenemos que comenzar, ¿verdad?, a señalar como es, por un lado. Por otro lado, agregando un poco a lo que decía Arnoldo, yo quiero agregar a esa situación por qué los colonos menonitas, y yo te diría porque se están desplazando hacia lugares donde, ¿a quién le molestamos, verdad? Hacia la frontera de las plantaciones de marihuana, los narcos. Yo no descartaría eso, no descartaría de que fuesen grupos de extorsionadores, ¿verdad? Yo creo que es el EPP, ¿verdad? Pero ocurrieron secuestros express, ¿verdad? Y hechos, pagos de rescate rápidos que ocurrieron por grupos de extorsionadores, ¿verdad? Entonces, que no eran el EPP. Que no eran el EPP. Entonces, te das cuenta de que nosotros estamos en una situación de zozobra generalizada, Luis. Esta es la triste realidad. O sea, teniendo desde tu secuestro teniendo esta ley, parte, teniendo sí, presupuesto, todo, teniendo colaboración externa, pucha. O sea, Fidel, de tu secuestro a esta parte, ¿la situación está peor? Peor. O sea, ¿vos crees que el EPP hoy es más peligroso que entonces? Sí. No puede ser que estén ocurriendo las cosas en el lugar donde ellos están y no tengan una información de inteligencia hace 4 años. Y para más creció. Hace poco entraron 2 jóvenes en el monte, se integraron al EPP. Fue y noticia un día. Vos me decís, ¿tiene capacidad o no tiene capacidad de mantener 5 personas? Y yo te digo, mira, con que tenga capacidad para tener 3, entre 3 y 5 no hay diferencia. ¿Verdad? Lógico, la logística a lo mejor tiene que meter más comida, etcétera, etcétera, pero te da la pauta de que efectivamente nosotros estamos en una situación complicada. Ahí podemos hablar si vale la pena o no retirar el FTC, etcétera. Yo no soy a favor, ¿verdad? Porque realmente ahí vamos a quedar, pero lo que es la parte, el anillo
más chico, ¿verdad? Y la parte operativa en cuanto, una cosa es la parte ocupacional y presencia del Estado en cuanto a brindar seguridad, ¿verdad? Y la otra es la parte del combate propiamente dicho, ¿verdad? La parte de combate propiamente dicho, te das cuenta de que nosotros estamos en un barco a la deriva. Algo que insistieron mucho los colonos es el tema de los víveres. O sea, me decían, los secuestrados y los secuestradores tienen que comer todos los días. Por eso hablaban de ese lugar donde supuestamente se entregaba la provista. Cuando vos estuviste secuestrado, ¿comías todos los días? Lógico, comíamos todos los días, hay veces que bien, hay veces que mal, hay veces que te das cuenta que faltaba provista y comimos 2 días continuados, 3 días continuados comimos arroz. Cuando mi liberación, supuestamente le tenían que llevar la provista, ahí caminamos del campamento 12 al 13 comiendo coco y leche condensada. ¿Y qué comía, por ejemplo, rutinariamente? No es un interés, digamos, gastronómico, comida, sino... Comida de campaña, ¿verdad? Los guisos... ¿Enlatado? No. ¿Cocinaban? Cocinada, comida de campaña, ¿verdad? Los guisos, un puchero, algún caldo, hay veces que salía pescado, que agarraban ahí de los arroyos, hay veces que comíamos bichos silvestres, comen bien. ¿Y vos lo veías rotando? ¿Eran diferentes los que se quedaban contigo? Sí, eran diferentes. Siempre habían... era un grupo de personas, casi siempre eran los mismos, ¿verdad? Pero iban rotando en turnos de media mañana, o sea, de 6 horas más o menos, ¿verdad? ¿Pero se quedaban en el campamento siempre o ellos se iban a otra parte? No, eran 2 campamentos, ¿verdad? Un campamento principal que yo no veía, pero se escuchaba el ruido en el monte, ¿verdad? Que se nota donde cocinaban ellos y compartían ellos mismos, ¿verdad? Y yo estaba un poco más separado con mis 2 guardias, ¿verdad? Atado a un árbol. Tenemos que hacer una breve pausa. Bueno, estamos analizando esto. No se olviden que esto va más allá de una cuestión solamente de la crítica a un gobierno de turno. O sea, estas son políticas públicas. O sea, lo de Fidel fue ya en la administración anterior. Obviamente esto fue bajo el gobierno de Lugo todavía, ¿verdad? O sea, pasó Franco, pasó Cartes, está terminando Cartes y hoy tenemos 5 secuestrados. Ese es el tema. O sea, Arnoldo no es solamente, digamos, alguien que coyunturalmente está en la disidencia colorada. Es miembro de una colectividad que hoy tiene a 3 de sus integrantes, gente que labura todo el día, 3 de sus integrantes, que ellos no saben en qué condiciones están. Hacemos la pausa y ya volvemos. Fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de Nafig y ya me... Bueno, un par de cosas que quería decir rápidamente. Primero, nosotros no estamos apuntando a que cambien a la gente ni a la Fuerza de Tarea Conjunta. Es más, hemos hablado con gente que sabe la cuestión castrense y tiene la mejor opinión de Grau. Me dicen que es una de las mejores figuras que tiene las Fuerzas Armadas. Y Fleita también, uno de los mejores que tenemos en la policía. Y del comisario Fleita, que está al frente del equipo antisecuestros. Creo que sería lo más torpe cambiar otra gente, porque ese fue uno de los errores aparentemente. Se pasaron cambiando a la gente durante estos 4 años. Y la inteligencia trabajada hasta ese momento se va al tacho. Se perdió. Cada cambio se va al tacho. Acá la cuestión es reestructurar la forma de trabajo. Yo miré un poco cómo trabajaron los colombianos. Los colombianos tenían un sistema que se llamaba, creo que Gaula, que eran equipos operativos integrados por militares, policías, fiscales, en pequeños grupos operativos. O sea, a la guerrilla como esta, una guerra de guerrillas como la llaman los especialistas, hay que atacarle de otra forma que con un ejército, con multitudes. Hay que hacer un trabajo de inteligencia y atacarlos con grupos operativos específicos, trabajarlos. Hay formas con tecnología hoy en día de monitorear áreas enteras que no se está haciendo como corresponde. O sea, el trabajo acá de inteligencia es clave para poder tener resultados positivos. Lo que hoy objetamos es que no tenemos resultados positivos. Hace varios años no estamos teniendo resultados positivos. Dígame, un resultado positivo en los últimos 2 o 3 años. Tenemos prácticamente todos son reveses, más secuestrados, policías y militares y civiles muertos, inclusive gente que pobre, gente de escasísimos recursos. Acá no hay una cuestión que va contra los ricos, contra los ojeros, contra los empresarios. Es una cuestión contra el Estado paraguayo, queriendo tener una zona liberada, una zona en la cual el Estado pueda declararse fallido. Para mí eso es lo que está en juego y como Estado paraguayo esta debe ser una causa nacional. Todos tenemos que levantarnos a luchar y poner de nosotros nuestra parte para que se pueda disminuir el efecto que está logrando el EPP en nuestro país. Fidel, ¿te da la sensación de que esto terminó convirtiéndose en un negocio, no solamente para los del EPP? Yo creo que en parte
Sí, tenemos que reconocer, ¿verdad? Vuelvo a insistir, en muchas cosas somos improvisados por no tener esa institucionalidad que menciona Arnoldo. No puede ser que cuando se cambian miembros o comandante de la FTC traiga su equipo nuevo y toda la información de inteligencia que estaba con el personal de inteligencia se va con ello y es volver a comenzar de nuevo, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que sí, ¿verdad? Hay gente que está haciendo lo suyo, ¿verdad? Y yo diría que están ellos rompiendo el juramento porque es una falta de patriotismo esto, Luis. Porque una hipótesis, señores, yo no puedo contar lo que la gente de inteligencia está haciendo con relación a esto que pasó. Yo creo que lo están investigando. Creo en la seriedad de Grau, pero aparentemente hay mexicaneada, o sea, a veces la gente que supuestamente está combatiendo al EPP termina cobrando lo que es los tributos que supuestamente se deja para el EPP o extorsionan a la gente a la que supuestamente están protegiendo y que no tiene que ver con la cabeza de los que están en estas instituciones, ¿verdad? O sea, esa corrupción que permea todas las instituciones también a las fuerzas que están combatiendo supuestamente en el terreno. Sí. Bien, yo creo en Grau y creo en Fleitas, ¿verdad? Si efectivamente es su gente, acá nosotros tenemos que dar la siguiente lectura, ¿verdad? Ese hecho de marcha y contramarcha en la comunicación que dijo Rueda Pilleta, no tenemos informe y después efectivamente estaban. Yo creo que reconocer errores es de personas grandes, ¿verdad? Y no por eso tiene que ser castigado, ¿verdad? Por un lado, tiene que dar la señal de que el castigo ejemplar, porque esa señal tiene que llegar para los integrantes de las tropas, ¿verdad? Y tienen que tomar las medidas que tengan que tomar, ¿verdad? No pueden ser de que la gente salga para mexicanear, como vos decís, Luis, ¿verdad? Y los propios comandantes no sepan, ¿verdad? Nosotros sabemos a cabalidad, yo hice el servicio militar y sabíamos cómo funcionaba, ¿verdad? Estrictamente los controles de las personas que están de Franco, ¿verdad? Y de las personas que están, y como te digo, ¿verdad? El hecho de estar de Franco, pero vos ser miembro del FTC, ¿verdad? Si vos vos tenés que tener un protocolo donde automático, para que no te ocurra esto, ¿verdad? Estos son llamados de atención que nosotros tenemos que tener. Vos tenés que tener un estricto control, inclusive en tus tiempos de Franco. Tengo que hacer una última pausa. Enseguida tenemos algo más para compartir. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo. Bueno, siempre somos esclavos del tiempo. Voy cerrando con esto. Arnoldo, ¿qué hay que hacer, digamos, el gobierno que gana en el 2018? Porque esto va más allá de los gobiernos de coyuntura. En primer lugar, que ahora se tome esto como una prioridad número uno. Yo coincido que el actual gobierno, acá no hay que tampoco esperar al próximo gobierno. El que asuma el próximo gobierno debe tomar esto como una prioridad número uno. Cuando no hay seguridad en zonas extensas del país, cuando este cáncer está mostrando que tiende a crecer y a hacer metástasis en varias partes de la República, entonces estamos ante una situación muy delicada. No van a venir inversores, no va a haber bienestar ni tranquilidad ni para propios ni para extraños si no solucionamos este tema o por lo menos lo circunscribimos cada vez a un área más reducida y lo tenemos bajo control como República del Paraguay. Paraguay, como país soberano, como república, tiene que tener el manejo de todo su territorio. No pueden haber zonas liberadas y eso va por el EPP y va por el tema narco. Y lamentablemente hoy en día ya bastante vinculados. Debe ser prioridad y aquí obviamente los especialistas en seguridad tienen que ayudarnos. Especialistas internacionales tienen mucha experiencia, especialmente el caso Colombia, que tal vez es el más cercano a nosotros, que puede ser muy útil. Bueno, Fidel, de la experiencia terrible a jugarte a la arena política, supongo que esta va a ser tu prioridad. Sí, desde luego. Este es uno de los puntos por el cual nosotros teníamos tres opciones, Luis. ¿Verdad? Vendíamos todo y nos íbamos del país, que no lo íbamos a hacer. No está dentro de nuestro principio, de nuestro código, vamos a decir. El otro es quedarnos callados y pagar, ¿verdad? Pero eso es ser consciente de que el monstruo va a seguir creciendo. No lo vamos a hacer, tampoco está dentro de nuestro principio. Y el otro es hacer frente. Recuerdo que Diego me dijo, mi hermano, cuando llega el momento del juicio, me dice, Fidel, ¿qué hacemos? Y le digo, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer frente, ¿verdad? Y me dice, esta es la teoría del retrete, vamos a tirar la cadena hasta el río Paraguay, esto no para. Y le digo, no tenemos otro camino. Y ahí cuando vos decís vamos a hacer frente, hay dos maneras de hacer frente. Uno es tratando de comprar voluntades y criticar solamente, que a la larga te quedas solo y desacreditado en la vereda enfrente. Y la otra es entrar a tratar de construir instituciones.
Yo quiero agregar algo a lo que le preguntaste a Arnoldo. El tema del EBP está toda la hoja de ruta. Es colocar realmente en tu agenda, remangarse y comenzar a trabajar, ¿verdad? Juntarse con gente que entienda. Y un mensaje, yo creo que para la gente que vaya a llegar, nosotros tenemos que revisar nuestros organismos de seguridad. Esto que nos está ocurriendo a nosotros, ¿verdad? FTC está integrado por militares y policías, ¿verdad? Salvando excepciones de personas, yo creo que el tema de la institucionalidad, en algunos casos, en el caso de las Fuerzas Armadas, yo creo que es un poco más vertical, está menos contaminada, ¿verdad? Porque viven un poco más acuartelados. El caso de la policía está más en contacto con el crimen, ¿verdad? Y tiene más tentaciones, está todo el día expuesto. Tenemos que comenzar a revisar principalmente todo el tema de la doctrina, si tiene que estar o no tiene que estar bajo la línea del Ministerio de Defensa Nacional, todas las otras dependencias, SENAT, que combate las drogas, CEPRELAT, que combate el lavado. Ninguna de ellas está en la cadena de mando, depende directamente del Ejecutivo. Entonces, los nuevos desafíos que se nos vienen a nosotros, y no te digo en materia de seguridad en cuanto al tema del EBP, seguridad ciudadana. Nuestra doctrina, nuestros organismos de seguridad fueron enfocados en función a defensa del patrimonio y soberanía. Se olvidaron del ciudadano. Yo te pregunto, ¿vos sabés a qué comisaría de qué comisaría dependés? ¿Conocés a tus policiales? Lo único que tengo certeza es que a la de Tacuatí no voy a llamar. Bueno. No importa dónde esté. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Gracias, Quiero Luis. cerrar con esto rapidito, porque, digamos, esto tiene que ver también con la corrupción de las instituciones. El gobierno de Cartes asegura que va a tomar medidas. Acaba de reventar esto. Pásame las placas, por favor. El presidente de SAP acaba de renunciar. Y mira estos números, por favor. Este no es el primero, por favor. Poneme el primero. Quiero arrancar desde el número 1. Este ya es el siguiente. En año y medio. El siguiente, por favor. Poneme el siguiente rapidito. Bueno, arranca otra vez el primero. Dale, vamos otra vez con el primero rápidamente. Ponemos otra vez el anterior. Dale. Vamos, ponemos ahí. En año y medio, atendé estos números, en año y medio se hicieron compras en la ESAP como anticipo de un fondo a rendir por casi 17.000 millones de guaraníes. El fondo a rendir no tiene reglamentación, o sea, fueron compras al margen de la ley. Entre enero de 2015 y junio de 2016, la Aguatera hizo adquisiciones en contravención de la ley de contrataciones públicas por 600 millones de guaraníes, 660 millones de guaraníes. Poneme el siguiente. Fíjate estos números. Este es un periodo cortito nomás que analizó. El propio Ejecutivo analizó. En este periodo, ESAP registra pago a proveedores por más de 500 millones de guaraníes que tienen por respaldo facturas que tributación reporta como falsas o adulteradas. En esos 18 meses se reportaron cientos de compras directas realizadas sin presentación de un presupuesto o con la presentación de uno solo, lo que supone que ni siquiera hubo una comparación de precios. Y para cerrar, a ver, tírame esto que es el resumen. El siguiente. El informe, es un informe que tiene el presidente Cartes, por eso lo sacó al titular de la SAP, pero no hicieron ningún sumario, no hay ninguna denuncia. El informe dice que en año y medio la Aguatera realizó compras con respaldo documental falso o al margen de la ley por más de 3.200.000 dólares. Y hay otra cuestión que agregar. El gobierno no explicó todavía la denuncia del Banco Mundial sobre un fraude cometido por el consorcio Bellavista, que fue adjudicada por ESAP para realizar un relleno hidráulico. 10 millones de dólares se pagó ahí. La firma presentó documentos falsos en la licitación. Para cerrar esto, tirame el último. Bueno, el titular de la ESAP, Ludovico Sarubi, renunció, dijo que por cuestiones personales. Hasta ahora no habló. Nosotros queremos que él explique. Estamos hablando de un cortito periodo de tiempo, 3.200.000 dólares. ¿Qué pasó, señor presidente? ¿No era que usted no iba a permitir y que los corruptos iban a terminar con las manos cortadas? No tenemos respuesta. Señores, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Está ya Germán, Patricia, están ahí, ya les dejo. ¿Qué tal, Germán? Gracias por... Te comí un minutito, así que ya te dejo, ¿eh? No, tranquilo, Luis, vamos a cobrarnos antes.